Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a los estudiantes de esta promoción del cuarto año de terapia ocupacional. Esta es una cápsula que corresponde al curso de Historias y Perfiles Ocupacionales, que he agregado especialmente este año como para introducir un posicionamiento epistemológico sobre el cual va a girar los contenidos del curso. Yo sé perfectamente que ustedes ya han revisado mucho temas en cuanto a fundamentos, marcos teóricos y también posicionamiento epistemológico. Lo saben perfectamente y la misma línea curricular que es la formación en ocupación, les ofrece a ustedes durante el curso de la malla, el plan de estudio, cursos referentes a estos temas. Si nosotros sabemos, hay cursos preliminares clave que han tenido especialmente en el segundo año, como por ejemplo los modelos pragmáticos del estudio de la ocupación y los modelos emergentes del estudio de ocupación. Ustedes los recordarán, correspondían al primero y segundo semestre. Bueno, como este es un curso que ya va al final, ¿no es cierto?, al final de esta línea curricular, va a retomar algunos elementos teóricos que ustedes han visto. Pero específicamente yo quisiera, en este momento, introducirlo al posicionamiento epistemológico que vamos a tener para ver estos contenidos, especialmente refiriéndonos al propósito formativo del curso. ¿Ya? Si ustedes revisan el programa que ya lo presentamos, ¿no es cierto?, que ustedes los tienen disponibles, tiene algunas palabras clave. Por ejemplo, que vamos a revisar las historias ocupacionales que se dan en contextos ocupacionales. ¿Ya? Y esa palabra, nosotros, de los contextos ocupacionales de las personas, los grupos y las comunidades, nos lleva a reflexionar un poco sobre los elementos que hay en este entorno, en este contexto. ¿Ya? Y estos elementos vienen especialmente del ambiente cultural, del ambiente intercultural, del ambiente social. Y ustedes han visto, ¿no es cierto?, modelos, ¿no es cierto?, que se enfocan desde esa perspectiva. Sin embargo, yo quisiera ahora asumir un modelo que es un modelo más bien complementario. ¿Ya? Es un modelo que relativamente es antiguo, este foco. A mi juicio, todos los modelos van incorporando elementos de lo antiguo y van recreándose. Ya no existe modelo en estanco. Y especialmente en terapia ocupacional y en los estudios de la ocupación se mezclan los modelos. Entonces, desde esa perspectiva, el enfoque con que vamos a ver las historias ocupacionales que yo les voy a ofrecer en este curso es un enfoque existencial humanista, ¿ya? Y eso es lo que quiero destacar en esta cápsula, para que nos entendamos precisamente de qué se trata. El enfoque existencial humanista es un enfoque de larga trayectoria en el ámbito de la filosofía y han tenido muchos exponentes destacados a través de la historia. Entre ellos, ¿no es cierto?, Ortega y Gasset, Heidegger, gente famosísima. Sin embargo, o muy recordada y además también recurrentemente nombradas. Creo que hasta Aristóteles también tenía un enfoque existencialista. Sin embargo, quisiéramos también mostrar cómo estos enfoques y esta mirada para los terapeutas ocupacionales también nos ayudan a entender la ocupación. Y desde esa perspectiva vamos a ver lo que es las historias ocupacionales. Por ejemplo, ¿no es cierto?, aquí tenemos nosotros algunos ponentes, ¿no es cierto?, que nos dicen por qué, digamos, la escuela o el pensamiento existencialista es importante para la terapia ocupacional. Siendo previo a la terapia ocupacional y a los estudios de la ocupación, este modelo ya dice que los seres humanos se hacen a sí mismos a partir, ¿no es cierto?, de lo que quieran llegar a ser y de lo que están haciendo. Importante porque nosotros nos repetimos muchas veces como principio fundamental de la terapia ocupacional. Y lo otro importante que dice el modelo existencialista es que las emociones y los sentimientos van unidos al quehacer, al estar, el ser, ¿no es cierto?, cuando está en el mundo, ¿no es cierto?, que es un concepto heideggeriano, el ser en el mundo complementa el quehacer cotidiano con las emociones y lo que son los sentimientos. Eso lo dicen, ¿no es cierto?, nuestros colegas norteamericanos, y tenemos también otros colegas, ¿no es cierto?, otros colegas que son que publicaron en el Journal of Occupational Therapy, Science, un trabajo muy interesante recientemente publicado el año pasado, donde vuelven a retomar las ideas, ¿no es cierto?, del pensamiento humanista y existencialista de Heidegger para ver lo que es la ocupación, ¿ya? Entonces,
como le estoy diciendo, es algo que se está renovando y se está postulando específicamente para terapia ocupacional. La colega, ¿no es cierto?, de la Universidad de Quebec nos dice que la ocupación en Heidegger es parte del ser humano, ¿ya? En el sentido de que no es una manifestación solamente del momento o una cualidad extrínseca, sino que el ser humano siempre está comprometido en un proceso racional y emocional en lo que está haciendo, ¿ya? Entonces, el mundo se presenta como una totalidad de significados que están determinando la ocupación. Es lo mismo que dice el modelo ecológico, ¿no es cierto?, que lo ha dicho en otras palabras, pero muy centrado en lo externo. Aquí también estamos valorando las motivaciones, lo que son las emociones, los sentimientos que le agrega el ser humano al hacer. Entonces, ellos postulan que los científicos de la ocupación deberán adoptar una perspectiva longitudinal que vaya incorporando, que explore todos los significados ocupacionales que se van dando en el quehacer cotidiano. Por otro lado, y ahora volviendo al plano nacional, tenemos nuestra colega, ¿no es cierto?, Marjorie Echelever, que ella es una colega formada en nuestra escuela y que sin embargo tomó esta línea desde su seminario de título, la recuerdo perfectamente, y con ella empezó a trabajar esta perspectiva del análisis filosófico existencial humanista de las ocupaciones. Muy interesante que ustedes lean, ¿no es cierto?, cómo ella, basándose en los principios heideggerianos, puede llegar a entender la ocupación como un existenciario. Y es lo mismo, ¿no es cierto?, de decir la ocupación como el carácter fundamental del existir humano. Entonces, la única posibilidad, lo dice Marjorie en sus conclusiones, que tiene el ser humano de concretarse como un ser tal cual, es ocupándose a sí mismo en el mundo, entonces en el entorno que los rodea. Y así entonces se puede decir que no hay otra manera de ser uno mismo sino es a través de su ocupación. Entonces, estas miradas que van renovando nuevamente los enfoques de terapia ocupacional, ella publicó este trabajo en 2018, es lo que quiero asentarme como para ver las historias ocupacionales que ya hemos relatado en cuanto al programa que tenemos que presentar este año. ¿Cómo estos modelos, ¿no es cierto?, estos enfoques que son aparentemente tan teóricos, se hacen prácticos, ¿no es cierto? En primer lugar, se hacen prácticos en las elecciones ocupacionales. Cuando una persona elige ocuparse, elige hacer una actividad, ya sea laboral, recreativa, ¿no es cierto?, de ocio. Estas ocupaciones tienen elementos muy importantes que son existencialistas. Uno de ellos son los valores intrínsecos, que ya lo decía también Klinghoffer, ¿no es cierto?, en el sistema de volición. Estos valores intrínsecos que motivan a estar ocupados y que nosotros ahora lo vamos a llamar como los componentes axiográficos de la ocupación. En una cápsula aparte voy a explicar qué es lo que es la axiografía y la axiología. Pero en estos momentos le digo que son los estudios relacionados con los valores que las personas van estructurando y que lo van guiando en la toma de decisiones. Es un componente que surge de la vinculación con el medio, pero que se hace intrínseco en cada individuo, en cada persona, para poder ir después elaborando sus proyectos de vida, donde, ¿no es cierto?, se elige mantenerse ocupado. Eso es un punto importante que concretiza las ideas del modelo existencial humanista. Y el otro elemento importante, muy conocido pero muy poco tratado, son los elementos del sentido común. Ahora nos salimos del individuo en particular, de la persona intrínsecamente, sino que nos vamos a referir de lo que son los grupos en particular, lo que es la comunidad en particular. Como allí también hay un componente valórico que lo lleva a tener una costumbre, una manera de actuar, una manera de elegir ocupaciones dependiendo de los grupos y que muchas veces determinan las elecciones particulares. Ese sentido común también lo vamos a ver en detalle en otra cápsula como elemento importante. Entonces, cuando hablo de sentido común o de elementos axiológicos, son elementos que vienen desde el posicionamiento epistemológico de los modelos existencialistas y humanistas. ¿Ok? Entonces, para nosotros ejemplificar en esta cápsula cómo lo podemos percibir en las personas,
Le voy a presentar un pequeño diálogo que establece un cantautor muy conocido, Silvio Rodríguez, en una entrevista que se le hizo precisamente el año pasado. Ustedes lo verán que estarán con su mascarilla, todos estamos con la mascarilla aquí a mano. Entonces, sobre cómo se gesta esta elección ocupacional que es ser cantautor, ¿ya? Entonces, en esas palabras nosotros podríamos percibir cuáles son los elementos geográficos y de sentido común. Los voy a dejar entonces para que ustedes en breves minutos escuchen lo que dice él con respecto a su elección ocupacional. Eso pasó porque cuando yo era niño, de pronto descubrí una emisora de radio, que en esa época no había ni la televisión todavía, y me gustó la música que ahí sonaba. Siempre me quitaban la emisora esa, ya yo sabía ubicarla, porque en mi casa decían que era música de muertos. Pero yo insistía, cada vez que tenía un chance iba y ponía la música aquella que me producía, no sé, emociones, sentimientos, me transportaba a lugares, a cosas que otras músicas no me transmitían. Mi familia era muy trovadora. O sea, mis tíos maternos fundaron un septeto. Primero tuvieron un trío, después hicieron un septeto y esas formaciones después dieron lugar al Jazz Band Mambí, actual, todavía funciona en San Antonio de los Baños. Entonces, por la influencia oral, sobre todo de mi abuela materna, en mi casa se cantaban muchas canciones antiguas. Todavía yo canto algunas en los conciertos, como El Colibrí, que era una canción totalmente desconocida y que de pronto, como yo la estaba escuchando desde niño, la armonicé y la canté. Y luego, porque los periodos en que los gustos musicales se fijan en uno, es la niñez. Entonces, eso era por un lado. Y después toda la música popular que se tocaba en esa época, que era mucho bolero, mucha orquesta típica, mucha charanga, la Orquesta Aragón, la orquesta de Benny Moré, Fajardo y sus estrellas, la Riverside, todas esas grandes orquestas que era lo que había en la radio constantemente y era la música también que se bailaba en mi pueblo, que era un pueblo muy bailador. Se hacían bailes en mi pueblo toda la semana, los fines de semana, generalmente los sábados por la noche, y asistían todas esas orquestas extraordinarias. Y toda la gente de San Antonio, no yo, tuvimos el privilegio de ver a todas esas orquestas que son leyenda hoy día, las vimos de niños. Y todos esos cantantes fabulosos. Esas son mis referencias. Bien, espero que hayan disfrutado la pequeña narración que hemos extraído de la entrevista que se hace a Silvio Rodríguez. Como ustedes saben, la pueden ver en extenso, se la voy a dejar en la plataforma. Sin embargo, en este pequeño lapso, ¿no es cierto?, de la narración, podemos distinguir varios valores. Por ejemplo, el valor que le da a su familia, ¿no?, a su comunidad, de San Antonio de los Baños, ¿no es cierto?, una región de Cuba, cómo en ese momento, ¿no es cierto?, él recuerda con agrado cómo se dieron la inclinación hacia lo que es lo musical, ¿ya? Y a pesar, ¿no es cierto?, de que su familia a veces no lo dejaba escuchar la música clásica, él ya valoraba la emisora radial que daba esa música clásica. Y aunque le cambiaran el dial, ¿no es cierto?, volvía nuevamente a buscarla para escuchar. ¿Qué había en ello? Un gran contenido valórico. Él se podía transportar a otros lugares en el tiempo y en el espacio. Él podía ya crear espacios imaginarios con respecto a la música. Todo eso es un gran contenido valórico que las personas, cuando nosotros estamos elaborando el estudio ocupacional, nos están entregando desde varias perspectivas, ¿ya? Nosotros la entendemos, ¿no es cierto?, como el aspecto valórico. Y vemos elementos del sentido común. Por ejemplo, el sentido común lógico era, ¿no es cierto?, que se hicieran fiestas. La comunidad aceptaba
que se hicieran fiestas en ciertas fechas en su comunidad, en su pueblo. También está el momento de que se aceptaba, ¿no es cierto?, lo que era un tipo de música. ¿Ah? Toda la gente bailaba y era como una costumbre que se mantenía habitualmente. Y la comunidad aceptaba, ¿no es cierto?, como algo tradicional el tener los días de baile, el asistir a escuchar la música en vivo, era la costumbre que ellos tenían. Y por supuesto era aceptado por todos. Y esa comunicabilidad universal que había en ese grupo humano nos hace pensar que el sentido común, ¿no es cierto?, que se manejaba en ese contexto permitía que existieran este tipo de actividades. Los bailes de los sábados en la noche, el otro tema, ¿no es cierto?, de poder juntarse, poder organizar música y hacer y darle a las personas como una actividad natural y validada también el hecho de ser músico. Era importante ser músico para que existiera en esa comunidad. ¿Okay? Después vamos a ver en detalle, vamos a trabajar individualmente, va a ser una de las evaluaciones que vamos a tener con otra entrevista y detectando estos elementos que podemos extraer de la historia ocupacional. Muchas gracias y los dejo con estos contenidos por ahora.